Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. En lo que me parece el evento más importante a comentar en esta semana, el Fondo Monetario Internacional publicó sus conclusiones y recomendaciones para México al concluirse la visita oficial del llamado Artículo 4, que es un procedimiento realizado regularmente por el fondo. Establecen que el reto para México es crear las condiciones para un crecimiento económico fuerte, sostenido e inclusivo a la vez que se mantiene la estabilidad macroeconómica. Y para ello recomiendan adoptar una mezcla de política fiscal, esto es, de impuestos y gasto público, que sea más amigable al crecimiento, poniendo la deuda pública en una trayectoria descendente. En el apartado de México en la página del fondo presentan esta gráfica donde refieren que la deuda pública del país es elevada dentro de la región y contra los comparativos aplicables. Una mezcla más amigable para el crecimiento quiere decir aquella que se inclina más hacia la inversión productiva y menos hacia el gasto corriente. Señalan que han emergido presiones fiscales en el contexto de las nuevas prioridades de la política económica y que las drásticas reducciones al gasto público generan preocupación por su sostenibilidad y por el impacto potencial al capital humano, a la vez que las reformas orientadas a mejorar la productividad se han detenido. Revisaron a la baja su pronóstico de crecimiento para México a 0.4% para este año y 1.3% para el 2020, que coincide con el promedio del mercado en esta gráfica que les presenté hace un par de semanas. Señalaron que se mantiene un sesgo a la baja en los riesgos para el crecimiento, entre los que destacan del lado externo un menor crecimiento mundial, volatilidad en los mercados financieros globales y la incertidumbre en la relación comercial con los Estados Unidos. En los riesgos domésticos señalan que los inversionistas podrían reconsiderar la calidad crediticia del país si la administración debilita su compromiso con la prudencia fiscal, con instituciones fuertes y con un ambiente de negocios favorable, y señalan los problemas que podría tener otra baja adicional a la calificación de Pemex. Advierten que se requieren medidas fiscales adicionales para alcanzar las metas propuestas, ya que las proyecciones del presupuesto están basadas en supuestos optimistas para el crecimiento del PIB, la producción petrolera y los ingresos por impuestos, justo en línea con lo que les platicaba hace unas semanas cuando se publicó el paquete económico. Mencionan que debe priorizarse el incrementar los impuestos no petroleros, mencionando la débil recaudación por IVA en nuestro país, que debería revisarse para aplicar la misma tasa general a los alimentos y compensar el impacto que esto tendría sobre los más pobres con medidas de gasto focalizado. Recomiendan eliminar los ajustes al impuesto para las gasolinas para evitar que el precio crezca por arriba de la inflación y señalan que el régimen tributario especial en la frontera crea distorsiones y erosiona la base fiscal y por lo mismo debería abolirse de inmediato. Hacen varias recomendaciones para mejorar la eficiencia del gasto público y redirigirlo a una mezcla más amigable para el crecimiento, entre las que destacan incrementar la inversión pública fuera del sector energía. Recomiendan reconsiderar el plan de negocios de Pemex hacia mejorar la rentabilidad y darle alivio al presupuesto público, especialmente quitar las limitaciones a la cooperación con empresas privadas y dejar de invertir en el negocio downstream, es decir, refinación y petroquímica, que genera pérdidas. Para fortalecer el marco fiscal recomiendan, entre otras cosas, crear un consejo fiscal no partidista adecuadamente fondeado con el mandato formal de proveer una evaluación independiente de la política fiscal. Señalan que son bienvenidas las recientes bajas en la tasa de interés de Banco de México y que deberían de continuar mientras las expectativas de inflación se mantengan ancladas, y enfatizan la necesidad de revigorizar la agenda de reformas estructurales para incrementar el crecimiento potencial del país. Por último, entre las cosas que llamaron mi atención, expresan su preocupación por la reducción en el presupuesto de los reguladores sectoriales y entidades autónomas como el Poder Judicial, la COFESE y Coneval, y señalan que los ajustes al salario mínimo deben ser graduales para evitar disrupciones y efectos adversos en el empleo formal. Muy interesantes desde el punto de vista económico los señalamientos del Fondo Monetario Internacional, que seguramente coinciden con la visión que imagino tendrá el secretario de Hacienda Arturo Herrera,
pero ya veremos qué es lo que responde el presidente a estos comentarios. Llamó la atención, por cierto, que en la semana, cuando Herrera hablaba de la posibilidad de aumentar la edad de retiro como un elemento de solución al fuerte problema que existe con el ahorro para el retiro del país, el presidente salió a corregirle la plana nuevamente al afirmar que mientras él sea el presidente, esta edad no se cambiará. Pasando a los indicadores de la semana, la producción industrial siguió en contracción en el mes de agosto al caer 1.3% real anual, mostrando cierta mejoría respecto a los meses previos, que caía a tasas más importantes como pueden ver en esta gráfica. Las cifras desestacionalizadas del INEGI arrojaron un crecimiento de 0.8% respecto al mes previo en el total y crecimientos positivos en 3 de los 4 componentes importantes, pero ahora con una tasa negativa en las manufacturas. Si vemos la evolución de las manufacturas con las cifras originales, es decir, sin el ajuste estacional, se observó una caída de 0.5% real anual en agosto, bastante inusual, por cierto. La construcción continuó en terreno negativo, cayendo 2.9% real anual, aunque a una tasa bastante menor a las observadas en los meses precedentes, como pueden ver aquí en esta gráfica. En su componente más importante, la edificación, incluso registró una tasa positiva marginal, como pueden ver en la última barrita, mientras que la obra pesada siguió en terreno negativo. En la evolución de los datos parece observarse un punto de inflexión, es decir, que lo peor podría haber quedado atrás y de aquí en adelante habría mejoría, pero dado lo complicado del entorno me parece muy pronto todavía para cantar victoria y pensar que ya se pasó este punto de inflexión. En esta gráfica pueden ver el crecimiento acumulado en la producción industrial de enero a agosto para los últimos años, siendo este el más débil de la década. También en la semana tuvimos las cifras del consumo privado del mercado interior del mes de julio con un crecimiento de 2.2% real anual, más parecido a lo que debería estar mostrando el principal motor de la demanda interna y nuevamente es una señal alentadora. En contraste, la inversión continuó cayendo a tasas elevadas de 7.6% real anual en el mes de julio, pronunciándose su tendencia descendente como pueden ver aquí. La inversión en construcción sufrió una recaída al caer 6.1% real anual, especialmente en la no residencial que pueden ver aquí en la línea azul. La inflación del mes de septiembre, cuyos resultados pueden ver en este cuadro del INEGI, que ahora no comentaré con detalle, presentó buenas noticias y como podemos ver en esta gráfica, alcanzó la meta puntual del 3% por fin luego de varios años. Cabe notar que la inflación subyacente, que es la parte más estable de la inflación, se mantiene tercamente en niveles elevados, como podemos ver en la línea azul oscuro de esta gráfica, lo que implica un sesgo al alza para la inflación general si se dan condiciones más normales en los componentes de la parte no subyacente, que es la que registró la mayor baja, como pueden ver en esta otra gráfica, una baja bastante notable. También en la semana se publicaron las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, donde además de ver una excelente lectura de lo que está pasando en la economía, nos enteramos que los subgobernadores que votaron a favor de una baja de 50 puntos base fueron los más nuevos, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, a quien, por cierto, le mando un fuerte abrazo por ser su cumpleaños. Hay que recordar que la baja realizada por Banco de México fue de 25 puntos base en una decisión dividida 3-2 donde la mayoría se inclinó por la gradualidad. En su argumentación por una baja más rápida, ambos subgobernadores mencionan que hay espacio para reducir la tasa de referencia a mayor ritmo, señalando Esquivel que esto no pondría en riesgo el mandato de Banco de México y señalando Jonathan Heath que la tasa de interés es demasiado restrictiva. Me imagino que la mayoría de los economistas serios del país podrían coincidir con la percepción de que la tasa de interés está en terreno restrictivo, pero la pregunta es si sería conveniente bajarla a mayor velocidad, ya que el riesgo es que el tipo de cambio se vuelve más sensible a los cambios en el entorno y podría depreciarse más allá de lo previsto, lo que podría afectar a la inflación. Por lo pronto, la expectativa es que se mantendrán nuevos recortes a la tasa de referencia en los próximos meses, sobre todo si la Reserva Federal sigue bajando sus tasas de interés y mientras la inflación se porte bien. En Estados Unidos se publicaron las minutas de la Reserva Federal y hubo comentarios de su presidente, el señor Jerome Powell, que abordaron un cambio a su hoja de balance para atender un problema que surgió en los mercados el 17 de septiembre, cuando la tasa de interés de los reportos a un día se disparó de forma abrupta, como podemos ver en esta gráfica. Esta tasa
es a la que se obtiene financiamiento a un día, especialmente entre los bancos, y se debe de parecer mucho a la tasa de referencia monetaria, que actualmente está en un rango entre 1,75 y 2%, por lo que sorprendió ver que se elevara a niveles por arriba del 8%. Esto sugiere que hubo algunos problemas de liquidez en los mercados que se hicieron patentes ante algunas circunstancias especiales en esta ocasión, como el pago de impuestos, lo que motivó a la Reserva Federal a anunciar que comprarán bonos del Tesoro y realizarán operaciones de recompra para asegurar la liquidez del mercado, volviendo a expandir el tamaño de su hoja de balance. La medida es inusual y responde a este evento inusual que podría estar señalando algún problema en los mercados. Se insistió, por cierto, que esto no es una nueva expansión cuantitativa, ya que esa estaba dirigida a instrumentos de largo plazo, a diferencia de ahora, que será principalmente en instrumentos de corto plazo. Por otro lado, se ha generado un renovado optimismo ante los aparentes avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que podrían estar cerca de alcanzar un nuevo acuerdo comercial y conjurar la amenaza de una guerra comercial. Esa es la razón principal detrás del repunte que observaron los mercados accionarios en la semana, que en nuestro promedio de 10 índices ganaron 1.34%, como podemos ver aquí. Nuestro mercado accionario también reaccionó positivamente los últimos días de la semana, pero no le fue suficiente para evitar una pérdida de 0.47%, como podemos ver en nuestra gráfica. El peso mexicano se apreció 1% en la semana para terminar en 19.33 pesos por dólar en el mercado interbancario. Y las tasas de interés de los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos repuntaron de forma bastante significativa durante la semana, como podemos ver en la línea azul de esta gráfica. Por último, me parece importante comentar, regresando a temas nacionales, la renuncia masiva que se dio la semana pasada en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el supervisor del sector y una de las piezas clave para la estabilidad financiera del país. De acuerdo con información de los medios, se ha dado una salida de cerca del 25% del personal, incluyendo 10 vicepresidentes y 42 altos funcionarios, y destacando desde luego las renuncias de esta semana. Las razones de las renuncias son tanto el límite absurdo, por cierto, puesto a los sueldos en el gobierno, y desde luego la nueva ley que impide que las personas que trabajan en la administración pública se contraten en el sector privado por un periodo de 10 años luego de su salida. Con estas decisiones se ha creado una fuga de cerebros en la administración pública en general. De hecho, se está destruyendo el capital humano, y en el caso de la CNBV se está gestando un problema serio en el sector, ya que el supervisor se está quedando sin gente capacitada para realizar una labor muy sensible y sofisticada. Son abundantes en el medio financiero y en los medios las menciones a los problemas que está pasando el presidente de la CNBV, Adalberto Palma, para encontrar a la gente necesaria y con la capacidad y experiencia adecuadas para el organismo por el problema de los sueldos, y ahora tiene que lidiar con esta oleada de renuncias. Realmente lamentable y delicado lo que está pasando aquí, y creo que esto es uno de los ejemplos que ilustra por qué se está frenando la inversión y la economía está perdiendo ritmo. Si el gobierno impone su visión de lo que valen las cosas, en este caso el trabajo de las personas en estas actividades, sin considerar todo lo que está detrás de este valor, entonces se generan consecuencias desafortunadas. Me llamaron la atención los comentarios del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, en la reunión anual de industriales, pidiendo a los empresarios que cuando hablen con Banco de México que hablen de optimismo, que están confiados, que no tienen miedo, para que Banjico sienta que hay confianza y que bajen la tasa de interés más rápido. Sus comentarios revelan que la percepción es que no hay confianza ni optimismo entre los empresarios, a pesar de las múltiples declaraciones de los líderes de las cúpulas empresariales, y si nos preguntamos por qué, la respuesta no es difícil de encontrar. En México, y de acuerdo con el INEGI, hay 5.113.000 empresas distribuidas en el país, en su gran mayoría medianas y pequeñas. Empresas y empresarios a los que se les pide confianza y optimismo por un lado, pero por otro lado tienen que lidiar con la realidad cotidiana. La confianza y el optimismo se genera no solo con palabras, sino sobre todo creando las condiciones para que esa realidad cotidiana sea propicia para los negocios. Si por un lado escuchamos
Todas estas peticiones de tener confianza, de no tener miedo, de estar optimistas, aunque sea de a mentiras, pero por otro lado vemos serios problemas de seguridad que no están siendo cabalmente atendidos. Vemos que se endurecen las leyes para aumentar la discrecionalidad de las autoridades y generar la posibilidad de arbitrariedades. Vemos decisiones que no se entienden en una lógica económica. En fin, vemos que las acciones no corresponden a las palabras. Entonces, como dijera hace poco un personaje político fuertemente cuestionado, se pueden sentar a esperar. Esta semana, por cierto, y yendo con el tema, se publicó el reporte de competitividad global 2019 del Foro Económico Mundial, que platicaremos en otro programa para no hacer este demasiado largo, pero no puedo dejar de mencionar que de 141 países, donde uno es el mejor, 141 el peor, México ocupa el lugar 140 en el renglón de crimen organizado, solo superado tristemente por El Salvador en esta categoría. Uno de los pilares para la competitividad es la solidez de las instituciones y como podemos ver en esta tabla del reporte, México ocupa el lugar 98 en este concepto general. Si queremos generar mayor competitividad y más confianza y optimismo, deberíamos trabajar en fortalecer nuestras instituciones, pero la percepción es que está ocurriendo justo lo contrario en varios casos, como lo advierte el Fondo Monetario y muchas otras voces importantes. En fin, para acabar ya con una buena noticia, este viernes se dieron a conocer los datos de asegurados en el IMSS, reportándose una creación de 145,416 nuevos puestos de trabajo, que es el mejor resultado mensual desde octubre del año pasado y con lo que mejoró un poco tanto la suma acumulada como la tasa acumulada de los últimos 12 meses que podemos ver en esta gráfica. En cuanto a la semana que viene vamos a tener pues pocos indicadores, de hecho en México no va a haber indicadores relevantes, en Estados Unidos hay por ahí un par, quizá destacaría la producción industrial del mes de septiembre, las ventas minoristas, seguramente los mercados van a estar muy atentos a lo que pasa en la relación comercial entre Estados Unidos y China, si se logra el acuerdo tendría muy buenas reacciones en los mercados y aquí a ver si sale alguna noticia respecto a la renegociación del nuevo Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. En fin, los mercados seguirán atentos a los acontecimientos. Y con esto terminamos este programa número 143 de Economía en Breve con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si este comentario les pareció útil, les gustó, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los que consideren también que les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.